porque el nervio le dice contrae el neurotransmisor, el ataque neuronal, o porque se puede excitar con cambio de voltaje por una estimulación directa al nervio. Entonces, luego vamos a probar el susametonio, que de igual manera, cuando estimulas el nervio, va a disminuir la contracción porque está haciendo este susametonio, su efecto bloqueante neuromuscular. Y tenemos a la estimulación directa, igualito va a ser independiente. Si estimulas el músculo, igual se va a contraer. La pregunta es, ¿y cómo actuaba el susametonio? Ese es el punto. Y justo en nuestra como mesa, relajante. Alejandro dijo que es el único fármaco que tiene ese mecanismo. Es un caso curioso. Ajá, es un antagonista, pero a la vez es relajante y es despolarizante. El susametonio es agonista. Y uno dice, ¿cómo agonista va a ser El otro era efecto antagonista. igual Pensé que era antagonista. Entonces hace un efecto despolarizante. Entonces, ¿cómo es un efecto igual a la acetilcolina o hasta más que la acetilcolina? Hace más que la acetilcolina. Hace 2 por 1 con la acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Podrían explicarnos en la mesa, por ejemplo, así súper rápido? Entonces, sí, lo que pasa es que Sí, como dice mamá. cuando se usa el receptor va a mantener un estado constante de despolarización, lo que va a hacer es que entre el sodio a la célula y va a hacer así mismo de que salga el potasio. Eso va a hacer que se mantenga constante la despolarización hasta cierto límite aproximadamente, y luego ya caiga y vuelva al estado de reposo y no se pueda volver a contraer el músculo. Genera un estado de hiperpolarización después de momentos, genera una despolarización mucho más grande que la acetilcolina y se va a generar un estado, ¿cómo se llama? El estado refractario hiperpolarizado. Y aparte, como los dos, como es una acetilcolina, no es exactamente acetilcolina, entonces su degradación va a ser rápido. más tiempo. O sea, ¿No? el efecto va a ser mayor y va a durar más que de la acetilcolina. Lo que no le da pero tiene otra esquema que sí. Entendí lo que dijo. Pero de todos estos fármacos, al final a pesar de todo, sigue siendo el efecto más pequeño. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, lo que hace succinilcolina actúa de manera agonista en su receptor, o sea, sí lo activa y hay una contracción inicial. Pero como es como dos acetilcolinas en una acetilcolina para actuar dice como de 2 lugares y este viene y se actúan los dos al mismo tiempo. Ajá, en diferentes lugares. Dos en uno. Entonces no solo hace que ingrese el sodio, sino que hace que ingrese un montón de sodio. Por eso despolariza la membrana. Pero esa acción de despolarizar hace que salga como un montón rápido de potasio y se queda como que potasio y sodio sostenidamente así. De equilibrio. En un estado como un estado refractario. Ese momento es el momento de la parálisis. Y tú dirías, pero la bomba solo te pasa para tanta cantidad de movilizaciones no es suficiente. Se queda un rato ahí, que no es mucho tiempo tampoco a la larga, y ya luego recupera su función. Entonces, por eso es un agonista, pero a pesar que es agonista, ese mecanismo termina haciendo parálisis. Así una contracción inicial, pero luego queda sostenidamente así, las cargas muchas afuera, muchas adentro y termina siendo parálisis. No sé si se entendió. Eso vale la pena que lo vean con calma. Y obvio, pero el efecto al final sigue siendo similar, ¿no? En ese hemos relajado y en este paralizado. Luego tenemos el segundo experimento. El segundo experimento hemos hecho dosis-respuesta al final. ¿Qué fármaco hemos usado? Verapamilo. Verapamilo, ¿qué mecanismo de acción tiene? Es un bloqueante de calcio. LL. No, ¿eso qué significaba? Que no se une, al igual que a los receptores donde no se une la molécula, pero que también se unen los canales de bajo voltaje y voltaje intermedio, y hace que agrupen 2 grupos de fármacos, ¿no? Verapamilo y linclaceno. Pero verapamilo tiene algo que lo caracteriza de otros de su familia, que actúa tanto a nivel de vasos sanguíneos, o sea, la presión, y a nivel de corazón. Entonces, nosotros vamos a ver en el gato otra vez un efecto sobre la presión arterial que verapamilo entonces al vasodilatar va a bajar la presión arterial y a su acción cardíaca, entre otras cosas, va a ser
que lo vamos a conocer como efecto cronotrópico negativo. ¿Aparecen dos Pero también líneas? podría ser un efecto ¿cómo? inotrópico Otra vez negativo, que rojita. significa disminución ¿Aparecen siempre de dos la líneas? contractibilidad cardíaca. Esas. Y también podría ser un efecto dromotrópico negativo, que significa que la corriente eléctrica esa de acá es la vaya presión. más lentito. Entonces este fármaco va a ser bueno para bajar la presión, va a ser Aparece bueno eso. para disminuir la frecuencia cardíaca, pero no va a ser bueno cuando tienes insuficiencia cardíaca, Ajá. el corazón no contrae bien y encima le haces este La fármaco. presión cardíaca, entonces diastólica, sistólica. Entonces, este fármaco le hemos dado al gato a dosis crecientes y es justamente lo que estamos viendo. La presión baja, la frecuencia cardíaca por acción del mismo fármaco baja. Le das más fármaco, la presión va a bajar más y además se hace la frecuencia cardíaca, la vemos más amplia, disminuye la frecuencia cardíaca. Incluso se hace menos ancho, entonces la contracción del corazón también se está haciendo cada vez menor. Y al final, si se le da más cantidad de fármaco, al haber me dijiste que haber logrado la acción del vaso sanguíneo y la presión, pues en una cantidad mayor de lo que sabe la persona. Entonces este fármaco habrá que usarlo con cuidado en sus dosis. Y por otro lado, también saber que cuando el corazón se favorece este estado de vasodilatación periférica, este fármaco también vasodilata las coronarias, entonces también mejora el flujo coronario. Vasodilatador periférico, Sí. vasodilatación sistémica, vasodilatador coronario mejora. Eso se me sabe. Entonces, eso es lo que hemos podido hacer. Pero acá lo importante es que hagamos la idea que si bloqueas vaso sanguíneo y bloqueas presión, hay algo que vamos a aprender la próxima semana, que corazón y presión siempre van juntos, pero vamos a aprender en unas 3 semanas que cuando tú bajas así la presión, 3 semanas el corazón te quiere salvar con un sistema autónomo. Entonces el corazón normalmente va a tener hacer taquicardia para ayudar a que esto no baje más. Siempre van juntas, presión y frecuencia cardíaca. Si tú vas corriendo al bus porque ya vas a la hora, tu corazón va a acelerar y tu presión también va a subir. Claro. Pero si tú bajas la presión, de repente te caíste y te sangraste, tu presión va a empezar a bajar. Entonces, para que no te mueras, tu corazón va a empezar a latir, porque es una situación crítica. Entonces, presión baja, el corazón debería subir. ¿Pero por qué no sube acá? ¿Quién lo ha bloqueado al corazón? El verapamil. Acá no hay vasodilatador. con otros fármacos vamos a ver que eso lo vamos a ver en acción, pero acá no tiene eso. Entonces, a mayores dosis de verapamil vemos mayor efecto de disminución de la presión arterial por la vasodilatación en la ausencia de calcio, disminución de la frecuencia cardíaca, incluso la conducción auriculoventricular por ejemplo como antiarrítmico, e incluso podemos decir que mejora la circulación de las coronarias en el corazón. Finalmente, bueno, eso lo vamos a decir. Finalmente, hemos visto el experimento 3. El experimento 3 fue lo de las neuronas, ¿cierto? Sí. Un sistema ex vivo con un pedacito de porción de Cerebro. cerebro de una rata. Sí. Y lo que hemos visto acá es el Eso yo lo estado encontré, mira. normal. ¿Y esto qué vendría a ser? Sí, yo lo hice, pero no me sale así. Por eso lo hice con lavado y sin lavado. Uno normal, un potencial de acción normal, y estos son varios potenciales de acción. ¿Se acuerdan del ratón que vimos en la práctica 1 cuando Sí. funcionaba? Esto está pasando con corteza cerebral. Entonces, acá vamos a ver cómo este estado epiléptico varía según los fármacos. Entonces, en conclusión, ¿qué fármacos hemos usado? 3. Fenitoína, midazolam y topiramab. Ay, Dios santo, esos nombres. Entonces, fenitoína, en resumen, actúa en qué canal? En los canales de sodio. ¿Lo estimula que se abra o lo mantiene? Ahora sí sé. Lo cierra, lo mantiene inactivo. Entonces, el fenitoína. La fenitoína lo que va a hacer, en resumen. Claro, esta es la fenitoína. La fenitoína, en el estado con epilepsia, lo que están viendo acá es que estaba haciendo más espaciada
acción. Y ligeramente lo está cortando, ¿no? Un poquito más chato que este de acá, pero es más su efecto ralentizar, ampliar el espacial el potencial de acción. Pero la persona sigue despierta, activa, puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, puede tomar este medicamento y puede cuidar a sus hijos, puede estudiar, puede trabajar, cosas no riesgosas. Pero luego tenemos midazolam. Midazolam sí, eso también tuve. dicho que actuaba En los canales de GABA. de GABA, que era cloro. Y que hacía aumento de tiempo de apertura o aumento de la frecuencia. La frecuencia. Entonces le va a poner más cargas negativas que lo que normalmente haría incluso el GABA. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ese más cargas negativas, ¿cómo nos da el voltaje? Súper alto, ¿no? Entonces, esta persona, ¿cómo estaría cuando toma midazolam? Si le das más dosis, puede hasta dormirse. Entonces, esto es lo que va a hacer cuando venga la epilepsia. No va a pasar nada porque el cerebro está bien apagado. Esa persona podrá trabajar, estudiar, todo eso. A dosis altas no podría. A dosis poquitas podría ser buen ansiolítico, pero de todas maneras, como anticonvulsivante, mejor el anterior. Pero el anterior no es perfecto, tiene muchos efectos secundarios, pueden ser complementariamente revisados, pero para eso topiramato podría ser una opción. Topiramato, ¿qué estamos viendo? Amplió acá los potenciales de acción, ¿no? Ya no los vemos tan juntitos. Entonces, ¿por qué será? ¿Qué mecanismos saben controlar el topiramato? ¿Actúa en canales sodio igual que fenitoína? Sí. Sí, actúa igual en GABA, igual que midazolam, pero no tanto como el chache, pero hay una ligera accionamiento acá. Tiene más separamientos. La profesora. Y además tiene otros mecanismos. ¿Se acuerdan dónde más actúa el topiramato? No sé. Entonces, uno a otros lugares. Entonces, acá justamente vamos a aprovechar en la comunicación de GABA, ahí actúa el topiramato. En la comunicación en cualquiera de las dos neuronas, en el potencial de acción, actúa en el canal de sodio. También ahí está topiramato y fenitoína. Y también en el canal de GABA, también está topiramato. Y es más, si revisan de repente más, van a encontrar otros mecanismos de topiramato. Pero en conclusión, topiramato, como pueden ver en la gráfica, puede la persona trabajar y estudiar porque su actividad cerebral no se ha deprimido tanto como midazolam, ¿no es cierto? Entonces, y no tiene tantos efectos adversos como fenitoína. Entonces va a ser un fármaco anticonvulsivante más usado. Entonces, ese es un ejemplo. Acá tenemos, para finalizar, entonces hemos visto cómo los fármacos a nivel del sistema nervioso pueden actuar, por ejemplo, para la utilidad clínica del anticonvulsivante, ya sea bloqueando la despolarización en los canales de sodio, por ejemplo, fenitoína sola o uno de los efectos de topiramato. En el GABA, topiramato, en las benzodiazepinas, uno de los efectos de topiramato, e incluso en el AMPA, ¿no? Vimos por acá topiramato. Entonces, esto es lo mismo, topiramato entra en varios mecanismos, mostrando en el GABA, en el efecto AMPA. Entonces, de esta manera habríamos revisado los 3 experimentos. Esperamos si tuvieran alguna pregunta se pongan en contacto con nosotros y si no, ya nos veríamos la próxima semana con la parte del sistema nervioso. Espero que lleguen bien a casa.